Hola, en este video vamos a hablar acerca de la química del agua. Probablemente desde pequeño sabes que el agua es el componente más abundante de la naturaleza, ¿verdad? En el caso de los seres vivos no es diferente. Un humano promedio está compuesto en un 60% por agua. Las características físicas y químicas del agua permiten que pueda solvatar o disolver diferentes moléculas en el organismo, como los electrolitos o la glucosa, que es el principal combustible de nuestro cuerpo. Además, el agua actúa como reactivo, necesario en ciertas reacciones químicas, o producto de ellas, generándose como algo denominado agua metabólica. Su capacidad de separarse y separar a otras moléculas le confiere la propiedad de influir en qué tan ácida o base es una sustancia, incluidas las soluciones de los organismos, como el plasma. Además, cumple un papel muy importante en la regulación de la temperatura corporal. Todo lo anterior implica que básicamente no hay posibilidad de vida sin la cantidad adecuada de agua en un organismo. ¿Has escuchado que se dice que podemos vivir un mes sin comer, pero solo 3 días sin agua? Esto es muy cierto, y es tan importante que nuestro cuerpo posee mecanismos para equilibrar la cantidad de agua corporal. Cuando no exista una homeostasis, se desarrollarán trastornos como la deshidratación. Pero bueno, antes de estudiar acerca del agua corporal, debemos conocer las propiedades que permiten al agua cumplir un papel tan importante. La molécula de agua está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno, por lo que se representa como H2O. Estos átomos están unidos con un enlace de tipo covalente polar. En este tipo de enlace químico se comparten electrones, como en cualquier otro enlace de tipo covalente. Pero los electrones son atraídos por el átomo de oxígeno, así que no se distribuyen de manera equitativa. El peso molecular del agua es de 18, dado que el oxígeno pesa 16 y los hidrógenos uno cada uno. Si observamos el acomodo de los electrones de valencia en la molécula, veremos que cada uno ocupa el vértice de un tetraedro. Aquí tenemos un par, otro par y otro par de electrones. Los pares de electrones compartidos con cada hidrógeno se acomodan de tal forma que los hidrógenos quedan separados por un ángulo, en particular de 104.5 grados. Este orden específico de los electrones ocurre por varios motivos, uno de los cuales es la electronegatividad del oxígeno, es decir, su capacidad de atraer los electrones hacia sí mismo, propiedad que tienen varios elementos químicos, por cierto. Cuando se forma la molécula de agua, digamos que llegan al acuerdo de compartir los electrones. Sin embargo, el oxígeno tiende a jalarlos de forma que suelen estar más tiempo cerca de él que de los hidrógenos. Esto significa que este lado de la molécula, donde está el oxígeno, tendrá más cargas negativas debido a los electrones. En el lado de la molécula donde están los hidrógenos se vive un drama. Les prometieron compartir los electrones, sin embargo, casi nunca están cerca de ellos. Las partículas que permanecen cerca de los hidrógenos son los protones, que son las partículas positivas en el centro del átomo. Así, este lado de la molécula del agua tenderá a tener una carga positiva. La presencia de ambos polos eléctricos se denomina como dipolo y es de suma importancia para la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces químicos débiles que se forman entre grupos químicos que tienen diferente carga eléctrica. ¿Recuerdas la frase de los opuestos se atraen? Bueno, en el caso del agua, la atracción entre el polo positivo de una molécula de agua y el polo negativo de la otra, que está cerca, llevan a la formación del puente de hidrógeno. Ahora, la atracción existe, pero eso no significa que los átomos van a dejar a la molécula con la que están para seguir a su amor. Bueno, no pasa en la mayoría de los casos. Ya veremos algunas excepciones. Si pudiéramos observar las moléculas en un vaso de agua, veríamos que se encuentran interaccionando entre ellas continuamente, formando puentes de hidrógeno.
Una molécula podría, como máximo, interactuar con 4 moléculas vecinas. 2, una con cada hidrógeno de la molécula de agua, y otras 2, una con cada par de electrones del oxígeno. Aunque el enlace es mucho más débil que un enlace covalente, la formación de millones de enlaces en un vaso de agua permite gran estabilidad, pero también crea una sustancia dinámica. Gracias a los puentes de hidrógeno, el agua tiene ciertas particularidades. Los puentes de hidrógeno se organizan de formas diferentes dependiendo del estado de la materia en el que se encuentra el agua. Mientras que en el agua líquida suelen romperse y formarse continuamente, en el estado sólido se acomodan formando estas estructuras. Así, el mismo número de moléculas de agua ocupa más espacio que en el agua líquida, por lo cual se disminuye su densidad y por eso es que el hielo flota. ¿Cuántos puentes se forman, cómo y en qué momento se ordenan? Determina, por ejemplo, las formas aleatorias que adoptan los copos de nieve. Dado que cooperan miles de enlaces entre sí, el agua tiene una alta viscosidad, gran tensión superficial y un alto punto de ebullición. Hablando de la tensión superficial, es una fuerza con la cual se atraen miles de moléculas de agua en una superficie. En las gotas de rocío, la tensión entre las moléculas permite que éstas se adhieran entre sí y también a una hoja o tallo. Además, permite a ciertos insectos caminar sobre el agua sin sumergirse. Podemos sentir la fuerza de tensión superficial cuando nadamos o tenemos la desafortunada idea o mala suerte de caer de panza a una alberca. En nuestro cuerpo, la tensión superficial permite que la sangre circule en contra de la gravedad, por ejemplo, cuando se mueve desde los pies hacia el corazón por las venas. En los seres vivos existen otras estructuras que poseen puentes de hidrógeno, como el ADN o las diferentes formas de organización de las proteínas. Pero igual que en el agua líquida, su objetivo es dar estabilidad y sostén gracias a la cooperación de miles de ellos. Ahora, te pedí que imaginaras un vaso de agua, ¿verdad? Sin embargo, en los seres vivos, el agua no suele estar pura en los diferentes tejidos y órganos, sino que se encuentra mezclada con otras sustancias, como las sales. Gracias a su propiedad de dipolo, el agua puede disolver a sustancias que posean carga eléctrica, ya sea en un átomo o grupos de átomos, como los grupos funcionales. Cuando agregas sal común o cloruro de sodio en un vaso de agua, sí, sal de la que hay en la cocina, las moléculas de agua se acercan a los cristales de la sal y van atrayendo a los dos componentes de la sal, separándolos entre sí. El sodio, que es un ion de tipo catión, es decir, de carga positiva, será abrazado por los polos negativos de las moléculas de agua. Otra vez, los opuestos se atraen. ¿Te podrías imaginar cómo sería para el cloro? Pues sí, las moléculas estarían al revés, porque el cloro tiene carga negativa. Por lo tanto, las partes positivas deberían estar volteadas hacia el cloro. A la capacidad del agua que permite separar los iones, superando la fuerza que los mantiene unidos, se le llama constante dieléctrica. En esta animación podemos observar cómo se le agrega cloruro de sodio a una solución con agua, que quedamos que es la sal de mesa, y podemos observar que va a conducir la electricidad, lo que va a permitir que se encienda el foco. Esto se debe a que conforme la sal ingresa al agua y se separa, se obtienen más y más partículas con carga eléctrica, es decir, los iones sodio y cloro.
Este proceso va a continuar hasta que se separen todas las moléculas de la sal y únicamente queden los iones. Esta propiedad es aprovechada en órganos, por ejemplo, como el cerebro, para llevar a cabo la conducción de impulsos eléctricos entre neuronas. Ahora, pues sí, el agua es el mejor solvente que existe probablemente. Sin embargo, no disuelve todo. Existen sustancias que son no polares, es decir, tienen muy pocos o no tienen grupos químicos con carga en sus estructuras. Cuando estas sustancias se encuentran en un medio con agua, el agua tiende a excluirlas, forzándolas a juntarse. ¿Te suena familiar? Es el clásico experimento de mezclar agua y aceite. Observamos que el aceite se va a juntar las moléculas unas con otras para formar gotas de aceite. Podríamos decir entonces que el aceite es una sustancia hidrofóbica. Ahora, ¿recuerdas que hace rato te comenté que la atracción entre dos moléculas de agua casi nunca lleva a su ruptura, sino que lleva a la formación de puentes de hidrógeno? Si no lo recuerdas, regresa a la descripción de puentes de hidrógeno. Bueno, mencioné en la mayoría de los casos. Eso significa que hay excepciones. Una pequeña proporción de interacciones entre las moléculas de agua lleva a su ruptura o disociación. Dado que al romperse se generan partículas con carga, podemos decir que el agua se ioniza. Cuando dos moléculas de agua se acercan demasiado y se atraen sus polos opuestos, puede ocurrir que un hidrógeno salte hacia el oxígeno de otra molécula, porque es atraído por los electrones. De tal forma que en ese momento la molécula de agua de la derecha actúa como un ácido y la de la izquierda actúa como una base. Oh, por Dios, ¿qué acaba de ocurrir? Parece que el hidrógeno regresó a la primer molécula en la que se encontraba. Ahora significa que esta molécula de la izquierda estaría actuando como ácido y esta de la derecha actuando como base. Como puedes observar, cuando se crea la ruptura del agua, se están formando dos moléculas con carga. Uno de ellos es el hidronio, que es la molécula de agua que recibe uno de los hidrógenos, y el otro es el hidroxilo. En realidad el hidronio no existe mucho tiempo porque inmediatamente se vuelve a separar. El hidrógeno extra regresa a su molécula original y por lo tanto eh, vuelven a quedar las dos moléculas de agua. Como el agua puede actuar tanto como ácido como base, entonces es neutra. Ahora, hablando acerca de las propiedades térmicas del agua, bueno, el agua tiene varias propiedades. Vamos a hablar de las dos que son relevantes para el funcionamiento del ser humano. La primera es el calor de vaporización, que es la energía que se requiere para evaporar un gramo de una sustancia. Hablando del agua, pues se requieren 540 calorías para evaporar un gramo de agua. Si lo comparamos con otras sustancias, es mucha energía. Por esta razón, uno de los mecanismos para perder calor corporal es la evaporación de agua por la piel. Con poca agua que perdamos, perderemos gran cantidad de energía en forma de calor. La evaporación es muy importante, sobre todo cuando la persona tiene fiebre. La segunda propiedad térmica del agua es el calor específico. Esta es la energía que se requiere para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un gramo de agua, es decir, una caloría. Quizás decir una caloría te parece poco, pero al igual que con la propiedad pasada, es mucha a comparación de otras sustancias.
Si vamos a la playa, el calor ambiental incide en nuestro cuerpo, pero la gran cantidad de agua que tenemos nos permite resistir y no aumentar nuestra temperatura corporal. De lo contrario, nos daría fiebre. Ok, con esto concluimos nuestro video sobre química del agua. ¿Quieres saber más sobre el agua corporal, su distribución y homeostasis? Lo abordaremos en videos próximos. Muchas gracias por tu atención.